por lo que es internado nuevamente. Y Susana le deja a los niños a Gerardo y se desaparece. Gerardo mete una demanda al DIF para poder quedarse con la custodia de los niños y con el estudio que les hace trabajo social en el hospital, decide darle la custodia al 100%, ya que Gerardo se pasaba en el hospital con el cuidado del niño mientras Jazmín era cuidada por sus abuelos paternos. Una vez separados, Gerardo, con el apoyo de sus padres, se va a vivir con su papá, donde construye y adecua la casa para poder estar de manera individual con sus hijos. A los 2 años de separado, conoce a Lisette, quien es ama de casa, es divorciada y tiene 2 hijos, al igual que Gerardo. Inician una relación de noviazgo a partir del 2016. En la actualidad ya llevan 5 años, en los cuales Gerardo se ha sentido muy apoyado por Lisette, ya que vivieron una situación similar con sus parejas, por lo que Gerardo ha estado pensando últimamente en proponerle a Lisette irse a vivir juntos, por lo que ha iniciado trámites de divorcio. Sus hijos se llevan bien con Lisette y la quieren mucho, ya que ella los cuida a veces, les hace de comer y los lleva a pasear. Jazmín, la hija mayor de Gerardo, de 16 años, está en una etapa de adolescencia, por lo que Gerardo refiere que a veces no sabe cómo comunicarse con su hija, ya que su mamá biológica los dejó de ver, por lo que a veces Lisette habla con ella. En cambio, Jaciel es un niño muy platicador y le gusta el deporte, por lo que comparte con su papá ese gusto y van juntos al béisbol. Gerardo y Lisette utilizan métodos anticonceptivos como preservativo, ya que por el momento no quieren más hijos, más sin embargo refieren querer un hijo en común dentro de 1 o 2 años más, por lo que Gerardo ha estado pensando en irse a vivir con Lisette y formar una familia con los hijos de Lisette y los suyos. El papá de Gerardo lo apoya, al igual que su mamá, que a pesar de que son divorciados y viven separados, ellos continúan y mantienen una buena relación y siguen apoyando a sus hijos. Gerardo tiene un hermano mayor, el cual es empleado, y él tiene su familia y también lo apoya. Y esa es la historia de mi paciente. Ay, perdón, estaba hablando de... muy bien, Eli. Bueno, algo que quieran hacer de observación a Nelly o con esta historia que nos comentó es suficiente para nosotros poder empezar a tener un panorama ya ahora sí general de la familia, por etapas del ciclo vital y para ver dónde, qué es lo que voy a empezar a abordar o desde dónde viene el problema principal. ¿Quién es tu caso pista, Nelly? Es Gerardo. Gerardo, ok, muy bien. Chicos, ¿algo que le quieran comentar a Nelly de su historia familiar? O, maestra, yo tengo una duda. Dime, Melina. Por ejemplo, mi caso pista es el hijo de la familia, no sé, el hijo. Entonces, yo cuento la historia de los padres porque la historia del hijo, o sea, como es muy pequeña. ¿El hijo está casado o está...? No, es un adolescente. Ah, ok. Es la historia del ciclo vital del núcleo familiar donde él pertenece. Si Okay. él pertenece al núcleo familiar, tiene sus papás, pues tiene que ser la historia desde los papás. Así es. Ok, gracias. Bueno, en este caso, Nelly, a mí nada más aquí me gustaría de hacerte observación que a mí me gustaría saber. Ok, ya nos estás comentando, dale un poquito hacia abajo a tu historia, por favor, aquí al inicio. Nos estás platicando que Gerardo estuvo casado con Susana. Y Susana, la problemática aquí es que Susana se fue y de ahí se desencadenan muchos problemas, ¿verdad? Pero yo quiero saber por qué se fue. ¿Por qué ella estuvo así con... tan distante? ¿Por qué estuvo tan desapegada? Porque no es normal ver a una mamá que abandone, ¿verdad? Generalmente las mamás son las que se quedan con los hijos y demás. Y aquí llama la atención que no es así. Digo, no es la regla, de hecho, es lo más común. Ella es una chica que
que abandonó su casa desde adolescente. O sea, de hecho, Gerardo no sabe nada de sus suegros. O sea, ella se separó de la casa de sus papás y de su familia desde muy pequeña. A mí me gustaría que tú en tu historia familiar abordes esa parte de la historia, donde tú comentes no solamente cómo se conocieron, sino que se conocieron, porque eso es obvio que pasó, sino, ok, ellos iniciaron una relación porque se conocieron en el trabajo, se conocieron en la calle, alguien los presentó, amigos en común, era su vecina, o ella estaba en problemada y él le ayudó y al final se enamoró de ella, no sé. Ahora, él, ¿qué ilusiones tenía con el noviazgo? Eso hay que preguntarle a los integrantes de la familia. ¿Qué planes tenías tú? Antes de conocer, por ejemplo, a Susana, ¿tú pensabas casarte alguna vez? ¿O tú creíste que cuando la conociste dijiste, ella es la buena, con ella me voy a casar? ¿O me tengo que casar? ¿O pobrecita, me voy a casar porque está muy sola y abandonó su familia? O sea, ¿cuáles las expectativas que él tenía de esta relación o del matrimonio? Porque de acuerdo a las expectativas, recuérdense que al inicio en Familia 1 les decía, las expectativas prácticamente son las que rigen la evolución de la familia. Si yo tengo expectativas muy altas, o muy difíciles de alcanzar, pues va a ser muy posible que que lo más seguro es que no las vaya a lograr si me pongo expectativas muy altas. Y si las logro, o si no las estoy logrando, pues eso me va a causar problemas durante ese periodo de tiempo. Entonces, ok, ¿qué expectativas tenía Gerardo? Si él te platica o si te puede comentar algo sobre Susana, ¿qué expectativas tenía Susana? ¿Susana se quería casar? ¿No se quería casar? ¿O Susana quería una casa donde vivir porque abandonó a su familia? ¿O él sabe por qué abandonó a su familia? ¿Por qué no la veía? Porque repitió nuevamente el patrón. Algo pasa con Susana, digo, aquí la verdad es que Susana está perfecta para un caso pista. Sin embargo, tu caso pista es Gerardo y con él tenemos que trabajar. Pero nos vamos a la historia de atrás para nosotros poder explicar todo lo que está pasando ahorita. O sea, todo esto desencadenó que los hijos los vean por el DIF, que ahora él ya conozca otra persona, que estas ya son nuevas crisis. Sin embargo, ella se fue. Aquí nos falta el por qué ella se fue. Entonces, acuérdense, una manera fácil de darle un seguimiento o un paso a paso a la historia de la familia es irnos por las etapas del ciclo, era lo que le comentaba ahorita Melina, irnos por las etapas del ciclo vital de la familia, de la nuclear que yo estoy estudiando. En este caso, si es la familia de Gerardo y Susana, bueno, nos vamos desde noviazgo, luego nos vamos al matrimonio, luego cuando nace el primer hijo, y así nos vamos paso a paso y allí empezamos a platicar la historia. Bueno, en el noviazgo, desde cómo iniciaron, quién los presentó, se conocieron en el trabajo, o a lo mejor ella estaba en la calle llorando y él llegó y la ayudó y la metió a su casa y luego ella se enamoró, no sé, es lo que queremos saber. ¿Por qué nos va a hacer eso? No nos va a hacer eso sí lo platiqué con, bueno, él me platicó, ¿verdad? Lo que pasa es que él es comerciante, entonces él trabaja en los mercados, o sea, tiene su negocio, pero tiene locales en los mercados. Ok. Entonces dice que ahí la conoció. Entonces ya que la conoció, pues que al principio pues nunca le preguntó nada de su vida personal, más que pues empezaron a salir y así, y pues que se gustaron y empezaron a salir, ya hasta que ella estaba embarazada, fue cuando ya ella le empezó a contar su vida, o sea, que ella vivía sola y así, pero que en realidad decía, él dice que ella siempre fue como que muy cerrada. O sea, que nada más salía con él y se divertían y la pasaban bien y todo, y pues a él le gustaba y a ella también. Entonces dice que como él también estaba en el proceso de que sus papás pues tampoco ya no estaban juntos, pues dice que se sintió como que él le contaba a ella sus cosas, ella lo escuchaba y pues él se sentía a gusto con ella. ¿Estaba embarazada de alguien más o de Gerardo? ¿Cómo? ¿Estaba embarazada de alguien más? No, de Gerardo. O sea, ellos tuvieron un embarazo antes del matrimonio. Sí, pero luego, sí, pero eso bueno, aunque a lo mejor eso también lo voy a tener que poner, es que ella le dijo que estaba embarazada, pero no estaba embarazada.
Ah, ok, O bueno. sea, se casaron y luego ya los dos, sí, y luego ya después, como a los 2 años fue que se embarazó de Jazmín. Ok, bueno, eso es importante ponerlo, es muy importante. ¿Por qué? Porque si ella a lo mejor aceleró un proceso de, en este caso, de noviazgo a matrimonio, pues es importante saber por qué, ¿verdad? Porque a lo mejor en ese por qué está la explicación de por qué se fue. ¿Ok? Sí. Entonces es importante ver el proceso desde el noviazgo. Porque Ahora, yo le comentaba a él. perdóname, puedes poner Sí. partes en las que textual como él te diga, no hombre, yo, por ejemplo, entre comillas, como lo vieron en la historia que les conté ayer, yo estaba muy enamorado, pero yo la veía ella muy seria o bla, bla, bla. Ahí le pueden hacer el comentario o hacer la descripción textual de cómo lo está comentando él entre comillas y lo podemos poner para Sí, que vea que es un porque texto. yo al principio le preguntaba a él de que si a lo mejor ella no estaba sufriendo como, o sea, por la situación que me platicaba de la niña, que no la quería cuidar y así. Le decía yo que a lo mejor estaba en una depresión postparto, ¿verdad? Y que a lo mejor no se atendió, pero dice, no, o sea, eso ya, o sea, ya la niña ya estaba un poquito más grande y seguía igual, o sea, dice, o sea, ella no le daba de comer, se la quería pasar en la calle con las amigas, dice, o sea, era muy irresponsable. Dicen, o sea, o sea, el papá de él era quien le hacía de comer a la niña porque ella no le daba. O Entonces, sea, toda la explicación que él te dé previa al matrimonio es importante ponerla. O sea, no vamos a iniciar desde el matrimonio y más. Tenemos que saber hacia atrás y lo que más importa son las expectativas. ¿Qué era lo que él esperaba de su vida antes de conocerla? ¿Y qué es lo que piensa que ella esperaba? Y después, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Y qué es ok, Cintia, qué es lo que estuvieron, cómo lo hicieron al final, y si eso se aceptó, no se aceptó, cómo la vio, a lo mejor, dónde empezó ese problema? Digo que yo veo el problema desde el inicio, pero habría que ver qué es lo que te comentó exactamente. Pero sí me gustaría que agregaras, el resto de la historia está muy bien, yo no te cambiaría nada, solamente previo, profundiza un poquito más en la etapa del noviazgo y de las expectativas, ¿ok? Muy bien, Eli. Felicidades. Ok, gracias. Si quieres, apóyame en dejar de compartir pantalla. ¿Alguien más quiere platicarnos su historia familiar? Eli, si quieres, por favor, apóyame en dejar de compartir. A ver, Gerardo, platícanos tu historia familiar, por favor. Comparte tu pantalla. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. ¿No se escucha, Gerardo? Ya iba a acabar. Mi historia es sobre Josefina, que es mi caso pista, que es originaria de Matamoros, Tamaulipas, proveniente de una familia nuclear, rural, campesina, tradicional e integrada. Sus padres, Ricardo y María, se conocieron gracias a que Ricardo daba servicio a la familia de María. A raíz de conocerse, comenzaron a salir. Poco tiempo después deciden casarse e inician la familia, siendo Josefina su primera hija. Después del nacimiento, deciden dejar Tamaulipas y venir a vivir a Nuevo León. Al llegar a Nuevo León, Ricardo empieza a trabajar en fundidora. Al poco tiempo sufre un accidente y muere, dejando viuda a María con Josefina de 3 años de edad. Pasa el tiempo, Josefina crece y comienza sus estudios y en la secundaria conoce a Manuel. Comienzan a salir a escondidas de su madre, ya que no aceptaba que se distrajera de los estudios, y terminando la secundaria se va con Manuel sin importar lo que dice su madre y forma una familia con él.
Producto de esta relación nacen 5 hijos: César, Norma, Humberto, Luis y Elizabeth. Todo iba bien hasta el nacimiento de Luis, quien al momento del nacimiento pues se detectó que tenía retraso mental. A raíz de esto, Manuel comenzó a beber por la problemática de salud de su hijo Luis, y esto lo orilló a distanciarse de la familia. Y Josefina, al ver esto, se hizo cargo de la casa. Él solo llevaba el sustento económico. Poco tiempo después, por sus problemas de alcoholismo, sufre un accidente de tránsito y muere, quedándose Josefina como jefa de la casa. Conforme pasó el tiempo, los hijos fueron creciendo y cada quien fue haciendo su vida. Formaron familias y decidieron vivir junto a sus familias fuera de la casa de Josefina. Los únicos que continuaron fueron Luis, quien padece retraso mental, y Elizabeth. Esta última resultó embarazada, pero al darse cuenta de esto, su pareja decidió alejarse de ella, dejándola sola con su hijo, quien al nacimiento también se identificó que presentaba un retraso mental, lo que conllevó a que Elizabeth decidiera trabajar más arduamente para que a su hijo no le faltara nada. Pasó el tiempo, el hijo de Elizabeth creció y por cuestiones laborales, Josefina decide atenderlo como hijo propio. Una de las circunstancias que llevó a Josefina a ir decayendo moralmente fue también la enfermedad y posterior muerte de su hijo Humberto, a quien le diagnosticaron cáncer gástrico, lo cual provocó que Josefina, al pasar el duelo, se aislara con su familia y no aceptar más visitas que los demás, salvo de sus hijos. Ya no sé. Ya no sé. Bueno, Ya te escuchas. Ya te escucho. ¿y dónde me quedé? Salvo a sus hijos ahí. Pues ya, ahí termino. Perdón, me tuve que ausentar. No alcancé a terminar de escuchar toda tu historia, Jera, pero Sofía, ¿qué piensas? ¿Cómo viste la historia después de todo lo que hemos visto o de las partes de la historia, de lo que tiene que venir redactado dentro de la historia familiar? Pues aquí más que nada faltaría, como dice usted, decir cómo se siente Josefina. O sea, cuál es su sentir, si vive algún, cómo se siente, si estresada, animada. O sea, a lo mejor poner algo más, sobre ella. O sea, claro, de ahí Ok, explica muy bien. todo, cómo ha sido su vida, pero aquí es el sentir y el cómo la ha visto Jera, si la ha visto afligida, bueno, eso va en la justificación, pero Eso Eso va en lo justificación, puse así es, en motivo de consulta y justificación. sí, a lo así mejor es. nada más, o sea, saber cómo está ella En motivo de actualmente. consulta, perdón, en motivo de consulta, Jera, donde redactas todo lo que ella te dice por lo que requiere el estudio de salud familiar y cómo ves tú su aspecto, su comunicación no verbal y su entorno, ¿ok? Que era lo que habíamos hablado en la clase, la segunda clase. Muy bien. Ok, ¿alguien más? Carla.
Maestra, yo soy Carla Duarte, pero se está reiniciando mi computadora. De hecho, estoy en el celular. No sé si quiera que se la platique. No, ¿qué opinas de la historia de Jera? Perdón. Pues sí, a lo mejor, marcar, bueno, sí, va en la justificación. Yo creo que está bien desarrollada, pero siento que al final como que se enfoca más en Elizabeth que en Josefina, porque empieza a marcar de que Elizabeth tiene un niño también con retraso y todo eso. Sería más o menos poner las interacciones que tiene Josefina con su nieto a lo mejor. Ok, baja un poquito, allí está bien. Al inicio de esa página, Jera, por favor. Doctora, disculpe, hay una compañera que la sacó de la sesión y está esperando que la admita. Ay, perdón. Sí, ya quedó. Puse, maestra, aquí Ajá. como que Josefina, dado que la mamá trabaja, decide atenderlo como su hijo propio. Ok. O sea, la relación de por qué también describir lo que pasó con Elizabeth. Ok, baja un poquito más el inicio de esa página, ahí está bien. Ok. Aquí nada más hubo algo que me llamó la atención, cuando comentas que el nacimiento es con este diagnóstico de, ¿qué fue? ¿PCI? ¿Parálisis cerebral No, infantil o no es PCI. retraso solamente? Ok. Sí, de Ajá. hecho es el hijo y el nieto. Ok, aquí donde comentas lo de retraso mental, igual que ahorita en la otra historia que vimos donde me comentan, me pusiste una palabra que dice, fue corto tiempo o fue una relación muy corta, en el primer renglón, que fue una relación muy corta y luego un noviazgo muy corto y luego se empieza el matrimonio. Y tú aquí, Jera, en esto donde me dices, todo iba bien hasta el momento en el que haber una problemática todo iba bien hasta que se detectó el retraso mental. Aquí, acuérdense que hay algo que se llama juicios de valor. Nosotros no podemos hacer un juicio de valor de lo que nosotros pensamos, ¿ok? Porque si yo hago una redacción con juicios de valor, ya no voy a ser objetivo al momento de ver, a lo mejor, un noviazgo en la historia previa, un noviazgo para Susana, creo que se llama Susana, corto era un noviazgo que ella quería así, corto y luego casarse. Entonces, a lo mejor para ella eso es lo normal y para mí se me hace muy rápido porque yo tengo 11 años de noviazgo y todavía no me quiero casar, ¿ok? Entonces, no hay que hacer juicios de valor. Aquí, ok, Cristian, aquí vamos a solamente redactar lo que la persona nos está diciendo. Ahora, digo, yo sé de antemano que recibir un diagnóstico no esperado no es algo sencillo, independientemente del diagnóstico que sea, en este caso el retraso mental, bueno, ponerlo así, hubo un producto que nace con diagnóstico de retraso mental, en el cual Josefina me expresa, y lo puedes poner incluso también entre comillas, esto me hizo sentir derrotada, me hizo sentir muy triste, o sea, como ella lo tomó, a lo mejor alguien dijo, no, pues fue un problema, pensé que sí iba a venir un gran problema, pero he podido salir adelante, tengo mucho apoyo, o sea, las perspectivas de las personas pueden ser muy distintas. Alguien lo puede ver como el peor problema de su vida y alguien lo puede ver como algo, pues que a lo mejor iba a pasar y sigue adelante y no es algo que le detenga su vida, ni sus planes, ni nada, ¿verdad? Entonces, Maestra, perdón, ¿eso ajá, se considera, ahí podríamos manejarla como una crisis paranormativa? ¿Esa es una crisis esa es una paranormativa o crisis no? paranormativa porque no es esperada, así es, pero hay Ok. que describirlo, no lo que yo pienso. Por ejemplo, aquí, todo iba bien hasta que no, o si lo pones, ella me comenta que todo iba bien hasta que se presentó eso, entonces ahí sí está bien porque estás diciendo lo que ella piensa y como ella lo ve. Pero si es algo que tú ves así, allí sí no hay que hacer juicios de valor, porque si no después, a lo mejor, por ejemplo, en la historia pasada, en ese mismo ejemplo de juicio de valor que les digo, donde menciona que una relación tan corta y luego el matrimonio, a lo mejor yo lo estoy viendo como un problema,
hasta lo estoy operacionalizando como un problema y resulta que para ella no fue ningún problema, digo, en caso de que no se hubiera ido y bla, bla, bla. A lo mejor sí lo es, pero tenemos que, lo más importante en una historia familiar es que nosotros tenemos que ver cómo lo ve mi paciente, cómo percibe ese problema, como el peor problema de su vida, como un problema esperado, como algo que no le afectó, como me explico, a lo mejor por un ejemplo muy claro que es este tema de muchas pensamientos de diversas opiniones, por ejemplo, un hijo con alguna homosexualidad. A lo mejor para un papá es lo peor que le pudo haber pasado, es algo que no puede superar, a lo mejor es el motivo de consulta del papá y para otro es, no pasa nada. O a lo mejor para ustedes, como están, obviamente todos los juicios de valor que ustedes tienen están dados por su historia familiar, ¿verdad? Entonces hay que tratar de no enlazar mi historia familiar con la historia que yo estoy estudiando. Entonces, si yo fui educada o si yo estoy en un ambiente en el que a lo mejor se me educó de esta manera, buena o mala, no nos vamos a meter en controversias, y ustedes no, y luego les pasó la peor crisis, lo peor que les pudo haber pasado y el hijo tuvo homosexualidad. Y para otras, y nada que el paciente ni siquiera lo ve como problema. Entonces, no hay que hacer juicios de valor, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que me importa? Sí es importante decirlo, pero es importante, uno, sobre todo si tiene impacto dentro de la historia y dentro del motivo de consulta que yo estoy estudiando, y dos, cómo lo ve, lo que más me importa, ver dentro de sus redacciones es cómo lo ve ella, cómo lo ve Josefina, cómo lo ve Gerardo, cómo lo ve Susana, para ella que era tiempo corto, era tiempo considerable, era tiempo más que perfecto para casarse, porque de acuerdo a eso es cómo va a reaccionar y ver si nos va a causar una problemática o no, ¿ok? A lo Maestra, por mejor, ejemplo, ajá. ella fue lo que así me lo refirió tal cual, dijo, para mí no había ningún problema, pero para él sí. Entonces aquí Bueno, le corregí, le puse, Josefina refiere y entre comillas, todo iba bien hasta el nacimiento de Miski. ándale, En el momento perfecto. del Así nacimiento, ya sabemos que lo que tú nos estás poniendo es el pensamiento de Josefina, no el tuyo, ¿ok? Muy ok. bien, perfecto. Eso es más objetivo y así yo sé que estoy trabajando con los pensamientos y las ideas de mis pacientes, no lo que yo quiero para ellos, porque a veces andan queriendo cambiar cabezas y esas cabezas no quieren cambiar. Y ese es uno de los principales problemas de abordajes dentro de la consulta familiar que se andan ustedes desgastando, señora, y ya tienen una señora media hora sas y sas regañándola y regañándola ya en medicina preventiva o en geriatrims o donde sea, regañándola porque está muy mal cuidada y la señora ni siquiera le ve problema, está bien a gusto porque a su esposo le gustan así. Entonces, tenemos que ver hasta cuánto es problema eso para el paciente y cuánto necesita o me está pidiendo que yo le ayude, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber hasta dónde voy a poder intervenir yo, dependiendo de qué, pues de qué tan preparado está el paciente para recibir esa intervención. ¿Ok? Muy bien, entonces, de ahí en adelante, no sé si alguien más, alguna otra observación que hayan visto aquí en la redacción de Jera. Ok, me queda claro que la historia, no fue problema para ustedes, están bien las redacciones que estoy viendo. De eso se trata. Aquí ya nada más les digo, hay que tratar de enlazar todas las etapas del ciclo vital desde el inicio hasta la etapa del ciclo vital que ustedes están viendo a la familia y cómo ha sido el proceso, cómo ha sido la evolución, cómo ha sido la historia de esa familia, qué crisis han sido importantes en esa familia que detonaron a lo mejor los problemas en las siguientes etapas y cuáles no fueron problemas o se superaron adecuadamente. Incluso pueden poner cómo la superaron. Esto nos va a servir para ya después el plan de manejo, ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar sobre algo que les encanta, que es la dinámica familiar, ¿ok? ¿Alguien me quiere decir qué compone la dinámica familiar? ¿O de qué está formada? ¿Qué es lo que yo tengo que incluir dentro de una dinámica familiar?
Roles. Los roles. Roles, muy bien. Empezamos con los roles. Aquí recuerden, les voy a compartir pantalla sobre una historia, la historia familiar de la que hemos estado platicando. Bueno, vamos a ver primero el archivo que nos sube que nos comparte el colegio para ver qué nos habla sobre esta parte. Aquí está. Ok, estudio de la dinámica familiar. Ahorita ya lo que vieron, bueno, ahorita vamos a abordar esto también, me pasó ver las tipologías, ciclo vitales y funciones. Ahorita lo vamos a hacer una revisión de algunos 2 o 3 de sus compañeros para que se vayan dando una idea. Ahora, en interpretación, aquí es donde vamos a poner primero estructura familiar, ¿ok? Dentro de la estructura familiar, pues ya saben qué es lo que tenemos que poner. Roles, ¿qué más? Límites, jerarquía, Comunicación, Roles, límites, jerarquía, alianzas y coaliciones. reglas. Si hay alguna triangulación. comunicación, alianzas, coaliciones, ¿qué más? autoridad, Autoridad. Autoridad, ¿qué más? Ahí alguien me decía ahorita sobre reglas que va más o menos dentro de, enlazado con autoridad, ¿qué más? Recuerden que en cuestiones básicas o generalmente es esto, ya nada más corroboren que de repente se nos esté pasando uno que otro, pero es importante primero que ustedes identifiquen que qué es lo que abarca estructura familiar. Ahora, yo no, es muy difícil, por ejemplo, les voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir esta otra del estudio de salud familiar que hemos estado revisando. Creo que es este. No. Tiempo, es que tengo tantas cosas aquí abiertas que de repente se me va. Cristian. Aquí está. Historia. Bueno, les voy a compartir esta pantalla para que vean esta redacción, que es como, no quiero que me vayan a poner roles. Papá, rol de papá. Mamá, rol de mamá. Hijo, rol de hijo. Y se acabó. No, necesito que sea algo más continuo, más redactado de manera continua, no que me lo pongan un punto roles, otro punto límites, otro punto, no, redáctenlo completo porque todo, pero en su redacción tienen que abarcar todos estos puntos como mínimo, porque estos puntos son los que nos dan la dinámica familiar. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Les voy a leer. Dice, la familia de Marta y Francisco es una familia nuclear extensa y moderna con hijos adultos, en la cual cada uno cumple sus roles, los cuales son aceptados, flexibles y complementarios. Por su parte, Marta y Francisco son proveedores y esposos, así como padres al pendiente del bienestar de sus hijos y brindándoles apoyo emocional en todo momento. Alberto toma el rol de hijo mayor, hermano y primo, Luis como hijo menor, hermano, estudiante y primo, y Vanessa como estudiante, hija, aunque no es bien aceptado por Alberto, y prima. Aquí hay una dinámica ahí de 2 familias que viven en un solo lugar. Por otra parte, en esta familia las decisiones son tomadas de manera conjunta por Marta, Francisco. Sin embargo, ellos siempre escuchan las opiniones de sus hijos, pero la última palabra la tiene el subsistema conyugal. Hasta este párrafo, ¿qué puntos de los que abarca la dinámica familiar ustedes identifican?
Los roles. Los roles. Los roles que están Comunicación. Las jerarquías. Comunicación desplazada. Jerarquía. en esta parte, en esta parte de aquí podemos ver pues, todos los roles, ¿verdad? Que están descritos. Luego aquí, en esta parte de donde dice, ay, perdón. Autoridad, no. Escuchan todas las opiniones. La comunicación. Tiempo. La jerarquía, ¿no? Porque ellos son los que toman las decisiones. Aquí donde dice, Los límites son claros. tiempo, es que esto se me está moviendo. Ok, entonces, es que les abrí otro estudio. ¿Están viendo el mismo estudio o están viendo otro? El de Marta El de la familia de Marta y De Francisco. Marta y Estamos viendo ese. Francisco. Ok, es que acá a mí se me cerró. Estudio de dinámica familiar. Maestra, entonces va a ser narrado, así. Va a ser no narrado, va a ser- así es. Ok, entonces aquí donde vemos, dice, por otra parte, las decisiones son tomadas, ¿de qué nos está hablando? De autoridad, de De jerarquía. autoridad y de jerarquía. ¿Quién tiene la autoridad y la jerarquía? Marta y Marta y Francisco. Francisco. Marta y Francisco. Esa autoridad y jerarquía, a lo mejor aquí sería bueno complementar. ¿Cómo se llama? Es una autoridad. Acuérdense los tipos de comunicación. Hay comunicación que es Pero aquí democrática, ¿no, maestra? democrática democrática o porque que es escuchan a sus hijos también. complementaria, que es la complementaria. ¿Cómo es la complementaria? ¿Alguien lo recuerda? De superiores a inferiores, o sea, de jefe a trabajador, de papá a hijo, o de en complementario, cuando hablamos de complementario, quiere decir que hay un superior y un inferior en cuestión de jerarquías, ¿ok? Y cuando hablamos democrático, quiere decir que es en el mismo rango, ¿ok? Entonces, Marta y Francisco están en el mismo rango, aunque no están hablando además de decisiones, que nos habla de parte es pues comunicación, y la otra es la toma de decisiones, opiniones, y pues eso es obviamente compete a la parte de autoridad, ¿ok? Entonces aquí vemos que hay una autoridad, ustedes lo pueden agregar así, que hay una autoridad que es democrática o que es complementaria o que es complementaria o que es igual dentro del subsistema conyugal. Ahora, el siguiente párrafo dice, los límites son claros y aceptados. Marta y Francisco toman decisiones familiares. Esto no representa gran problema. Sin embargo, para Alberto, la decisión de que su prima viva con ellos no es bien aceptada y ocasionalmente genera una relación conflictiva con su madre y su prima debido a que él piensa que el lugar de su prima es con su mamá y no con la familia de ellos. Sin embargo, esto no detona las faltas de respeto, solo discusiones y disgustos, los cuales son frecuentes y que a veces pueden durar días resolviéndose posteriormente. Aquí hablamos además de los límites, porque así lo marca el inicio del párrafo. ¿Qué otra cosa se puede abordar aquí? ¿O pueden ustedes intuir dentro de la redacción? Además del límite. El conflicto que hay, maestra. El conflicto, ¿de qué manera se resuelve? Con la comunicación. Con la comunicación, así es. ¿Qué tipo de comunicación hay? Pues comunicación clara. Clara es comunicación directa porque él le dice directamente que no está de acuerdo, y es asertiva, o sea, ella entiende lo que le está diciendo, pero obviamente ahí entra su autoridad y él la respeta, ¿ok? Entonces, si ven, se abordan varios puntos dentro de la dinámica familiar, pero no estamos diciendo comunicación, autoridad, límites, ¿me explico? Ok, seguimos. Por otra parte, Marta tiene una relación muy cercana con su sobrina Vanessa, asimismo Alberto tiene una relación cercana con su hermano Luis y conflictiva con Vanessa debido a que percibe que su prima no coopera en las labores del hogar de forma igualitaria como lo hace él y Luis. ¿Ok? Aquí además de comunicación, pues podemos ver también un poquito sobre los roles, quién es el que está de ahí en contra, quién es el chivo expiatorio y demás. ¿Ok? La dinámica familiar que actualmente tiene
tienen no impide que tengan una comunicación efectiva y que cuando se presenta una crisis se pueda resolver de manera adecuada a pesar de las diferencias que existen entre Vanessa y Alberto. Por otra parte, Marta tiene una relación conflictiva con su hermana Mari, madre de Vanessa, pues Marta apoya a Vanessa en su decisión de salir de su familia de origen. ¿Ok? Esta es la manera en que tenemos que hacer la redacción de la dinámica familiar, que es otro de los puntos que vamos a ver el día de hoy. ¿Dudas de esta redacción? Muy bien. Bueno, ahorita les voy a mandar un nuevo link para que se vuelvan a conectar porque ya nos vamos a cambiar de sala. Y ahorita vas preparando tu presentación, Montserrat, sobre tu tipología y ciclo vital familiar, ¿ok? Ahorita les mando el link con la maestra, ¿sale? Maestra, es que estoy desde el celular. Bueno, hay que conectarse desde la computadora porque ya... Es que mi internet está fallando, por eso me conecté aquí. Ok, sí, nada más traten, los que no se vayan a conectar en computadora, solamente apóyenme mandándome su trabajo antes para yo podérselos compartir. Pero acuérdense que la dinámica que estamos usando en este módulo es, estamos haciendo revisiones diarias de trabajo y son al azar. Entonces, no hay excusas para no compartirla. Si ahorita, digo, el internet falla de repente, eso se entiende, pero si no te vas a poder conectar en la compu, nada más mándamela tu presentación antes y yo la comparto sin problema, ¿sale? Bueno, Claudia, ve preparando tu presentación. Ahorita les mando el link para que se vuelvan a conectar. Ok.